Hola gente, espero estén bien. En esta parte que tiene que ver con la unidad de elaboración de pruebas, abordaremos un tema trascendental y el tema se llama construcción de una tabla de especificaciones, también conocido como blueprint. Bien, el, el punto es que es un elemento fundamental, me refiero a la tabla de especificaciones, obviamente, para la elaboración de una prueba. Originalmente empleado en la educación, se fue implementando en diferentes ámbitos o también áreas y se incursionó obviamente en la elaboración de instrumentos psicométricos. Tal es el caso que hay una publicación de el autor de apellido Ardila, Noé Ardila Espinel, que justamente eh, publica un artículo científico al respecto que viene a hacer esto. Y posteriormente hay una adaptación mía del profesor Carlos Riego para tratar de bajarlo un poco más a tierra y hacerlo un poco más práctico en la formación de mis estudiantes universitarios. Por último, decirle antes de arrancar con esto y explicarles que hay diferentes formas de elaborar una prueba psicométrica. Le diré que hasta una cantidad innumerable. Esta es solamente una forma de, de una parte importante de la elaboración de prueba, que es justamente pasar ese traspaso de lo conceptual a lo operativo. A eso me refiero. Que no quede solamente en el concepto, sino que pasemos a la parte operativa en sí del constructo que estamos investigando instrumentalmente hablando. Sin más preámbulos y haciendo un énfasis nuevamente de que hay diferentes formas de elaborar una prueba, esta solamente una, eh, y aclaremos que es otra vez una parte de la elaboración de la prueba. Aclarado eso, pasemos a conocer un poco lo que es la construcción de una tabla de especificaciones. Y antes de llegar al caso práctico, explicarles que vamos a tener una pequeña introducción teórica. Después les doy un caso práctico bien bajado a tierra como a ustedes les gusta. Comenzamos entonces. A partir de acá comienza el resumen que viene a ser el Astra del contenido construcción de una tabla de especificaciones de Ardila. Por tanto, escuchen y lean lo importante que es para él, que es un científico sumamente reconocido de habla hispana, lo importante que es para él la tabla de especificaciones como parte de la formación de un psicólogo, una psicóloga, ¿verdad? Y lo relevante que es para la validez de contenido que debe tener una prueba. Nosotros como psicólogos debemos entender que
no solamente debemos pensar dentro del contexto así amplio de la evaluación psicológica, sino que más específicamente dentro de lo que es en forma aplicada a la psicometría. En forma aplicada a la psicometría existe un procedimiento que se llama tabla de especificaciones dentro de lo que es la validez de contenido para poder aprender a construir pruebas psicológicas. Y dice así: si un psicólogo pretende ser un científico, comportarse en su trabajo profesional diario científicamente, debe saber, y qué interesante es lo que dice ahí, ¿verdad? Debe saber cómo se ha construido un test y cómo el mismo construye y escribe un test psicológico, porque el test es una herramienta de mayor importancia en el ejercicio profesional. Interesante lo que plantea, ¿verdad? No es poca cosa lo que está planteando. Y seguidamente él plantea algo que justamente le está explicando bien puntual, que tiene que ver con la validez de contenido, y dice: los tests en general deben ser elaborados con base en una tabla de especificaciones si se busca que tales instrumentos arguyan cientificidad. Lo que plantea él de la cientificidad tiene que ver con la validez y la confiabilidad, que lo van a ver en la parte final, en la conclusión. Si plantea entonces, si nosotros queremos que los test arguyan cientificidad, debemos aprender a hacer una tabla de especificaciones, es lo que él dice. Esto es que sean válidos, lo que le dije recién, ¿verdad? Y por último, ¿qué expresa? Por tanto, saber cómo se elabora una tabla de especificaciones es una habilidad que debe desarrollar un psicólogo científico. Muy importante para un psicólogo que los instrumentos que utilice sean confiables y valiosos, ustedes ya saben. Pero acá por sobre todo es el tema de que estamos hoy día con la tendencia de basarnos en, en evidencias científicas. Por tanto, para ser un buen evaluador, que es un rol que tiene el, el psicólogo, si pretendemos ser buenos evaluadores, por tanto es relevante que sepamos construir test, y yo les puedo asegurar que si saben construir test van a ser mejores evaluadores. Y justamente recalco por ello, dice: es importante que para un psicólogo que los instrumentos que utilice sean confiables y válidos. Y un poco antes dice: por tanto, saber cómo, con acento, ¿verdad? Cómo se elabora una tabla de especificaciones es una habilidad que debe desarrollar un psicólogo científico. Y reitero, en base a las tendencias actuales, que es basarse en evidencia, en evidencia científica, en todo lo que uno va a hacer, ¿verdad? Eh, y dentro de poco, recuérdense que dentro de poco, para criterio para ser buen evaluador, va a ser que manejen bien psicometría. No hace falta que sean psicometristas, pero que manejen bien, así como hay hoy día una tendencia de basado en evidencia en lo que tiene que ver con las técnicas, las prácticas, las diferentes áreas, no solamente en clínica, sino que en laboral, en educacional, las técnicas que emplean, los procedimientos, los procesos, tienen que estar basados en evidencia.
Y bueno, y por último, algo que es importante, que como le dije, hice un esfuerzo en hacer una adaptación que van a verlo más adelante, para que, para mí que es una buena adaptación la que hice. A partir de un punto, creo que mejoré esta publicación, este artículo por ustedes. Pero, pero es bueno que lean todo el material y que lo manejen. Sigue diciendo, y con esto concluye, que este artículo enseña paso a paso la forma de elaborar una tabla de especificaciones. Así que a partir de este resumo, como dicen los brasileños, em, pasamos a desarrollar paso a paso la elaboración de una tabla de especificaciones. Hasta acá. Seguidamente comenzaremos ya a desarrollar el material técnico, la publicación científica de Ardila. Es así, bajo la palabra psicometría se agrupan técnicas y procedimientos que se conocen en inglés como medición y evaluación. Interesante esto. Refirió técnicas y procedimientos, ¿verdad? Estas técnicas aparecieron ya con la psicología experimental y más concretamente con las contribuciones de Galton, Cattell, Binet y Simon. Menciona ahí por quien he citado, que es Anastasi, gran psicometrista, fue citado esto en 1967, y muchos otros pioneros de la medición en psicología. Eh, bueno, esta parte ustedes ya lo conocen. En la formación de, de un estudiante de psicología está el, el inicio de la psicología experimental y cómo se fue desarrollando eso, y los aportes justamente. Bueno, ello ayudó mucho también al desarrollo de la psicometría. Sigue diciendo que dicha medición, aunque en un principio se centró en la inteligencia como factor general, que también ustedes lo saben eso, ¿verdad? Y luego en las funciones intelectuales como la memoria, la atención y otros factores de funcionamiento intelectual, se extendió rápidamente a otros aspectos del funcionamiento humano como el aprendizaje. Em, la personalidad es otro punto que he citado por el autor, ¿verdad? La salud y la misma evolución del comportamiento en el ser humano. De hecho, que la evolución del comportamiento tiene que ver también con la evolución de los constructos. A eso es a lo que se refiere, a la forma de poder medir el comportamiento. Bueno, y cita los autores que refieren ello, que son Anastasi en 1967, Colom en 1995 y Sánchez en el 2001. Por último, en esta parte, dice que así que hoy día no hay programa de formación de psicología. Esto tiene que ver mucho con lo que yo y otro par de colegas enseñamos en la UNA, y yo creo que de lo cual estamos muy orgullosos es que los estudiantes de la UNA tienen muy buena formación en psicometría, sobre todo en las áreas clínicas y laboral actualmente, ¿verdad? Y es lo siguiente, que no hay un programa de formación de psicología ni área científica de la psicología que no esté comprometida con la medición. Fíjense lo relevante que con los test o con pruebas psicológicas y con la evaluación. Entonces, así que hoy en día no hay programa de formación de psicología
ni área científica que no esté comprometida con la medición y con los test o pruebas psicológicas y con la evaluación. O sea que básicamente, si uno dentro de su formación en la universidad no tiene una psicometría general como se da particularmente en la UNA y una psicometría aplicada 1 y 2, entonces lo que plantea es de que habría una falencia en la formación. La medición es sumamente importante porque atañe a diferentes áreas, no solamente en lo que tiene que ver con la evaluación. La medición se utiliza muchísimo en psicología evolutiva, en psicología diferencial, en psicología experimental, en psicología social, en todas esas especialidades se emplea la medición en sí, ¿verdad? Y tiene más, ¿verdad? De hecho, que inclusive las entidades diagnósticas están basadas en mediciones, algunas transversales y otras longitudinales. Y su efecto en otros constructos o en otras áreas de la vida también está analizado desde el punto de vista de la medición. La prevalencia, la incidencia, son medidas de análisis tanto transversal como longitudinal de los constructos en psicología. Eh, sigamos desarrollando el contenido. Sigue diciendo Ardila lo siguiente: dado lo anterior, se puede establecer, qué importante esta parte, se puede establecer que la psicometría es un baluarte y un soporte para los trabajos que busquen y pretendan la honestidad científica en psicología. Interesante. Aiken y McCall en 1996 y McCall en 1939 ya lo planteaba esto. Wow. Ya en aquella época, nosotros recién ahora. Y dice así, bueno, acá subrayar el punto de la honestidad científica que uno tiene que tener justamente. Subrayo eso como para que darle aún más relevancia. En este punto, cabe anotar que uno de los elementos importantes en psicometría, indispensable para la construcción objetiva de pruebas psicológicas que argumente con fiabilidad y validez, es la organización de una tabla de especificaciones. Fíjense, la organización, que elaboremos y organicemos los ítems en base a las dimensiones que fueron paso a paso desde la definición conceptual, los siguientes pasos de crear los indicadores, los objetivos, el peso que va a tener cada dimensión y a partir de ahí crear los indicadores y las frases o preguntas para cada porcentaje, para cada objetivo de cada dimensión creada. La tabla de especificaciones organiza todo eso. Precisamente el objetivo de este artículo es determinar la utilidad científica y la forma de presentación de la misma. Lo útil que es desde el punto de vista científico, ¿sí? Que no es poca cosa, darle esa utilidad científica, para eso él hizo esta publicación, lo que menciona, y también cómo se puede presentar o cómo se puede desarrollar o elaborar una tabla de especificaciones. Esa es la fundamentación de este artículo de Ardila, ¿verdad? Y es lo que vamos a hacer nosotros, salvo una parte que yo la adapté para hacerlo más, adaptarlo a la praxis. Es
palabra técnica, ¿verdad? Y creo que logré. Ya verán ustedes más adelante. En esta parte del material, Noé Ardila Espinel nos quiere enseñar y nos quiere mostrar definiendo qué es una tabla de especificaciones. Entonces, acá aprenderemos qué es una tabla de especificaciones. Expresa lo siguiente. Fundamentalmente, ¿ok? Una tabla de especificaciones es la organización de los ítems o reactivos que componen una prueba psicológica o test. O sea, lo que hacemos es, por medio de la tabla de especificaciones, organizar los ítems en función a qué, a las áreas, denominado dimensiones, por ejemplo, y a qué objetivos tienen esas áreas o esas dimensiones. ¿Qué se busca medir en esas áreas o dimensiones? Y esos reactivos se deben agrupar justamente en relación a ello. ¿Qué quiero medir? El rendimiento académico, por ejemplo, ¿verdad? Características de la personalidad, características del funcionamiento intelectual, funciones psicológicas de aprendizaje. Da otro ejemplo que tiene que ver ya acá con lo laboral, características de rendimiento y funcionamiento laboral, las relaciones interpersonales y sociales. ¿Qué es lo que estoy queriendo medir? Y en fin, cualquier aspecto del comportamiento humano. Si se dan cuenta, cita las diferentes áreas de la psicología, ¿verdad? Tanto la educacional, la laboral como la clínica. También se puede emplear para medir, eh, por ejemplo, productos patológicos como el estrés laboral crónico como el burnout. De hecho, que el ejemplo que tenemos más adelante, que lo elaboré para ustedes, tiene que ver con el burnout. Cerrando esta parte que lo denomina, que es una tabla de especificaciones, lo denomina él, ¿verdad? Porque él es el autor de este artículo. Yo solamente intento explicarle que es una parte fundamental dentro de la elaboración de las pruebas y que está dentro de lo que es la validez de contenido. Dice así, como se puede colegir por lo dicho anteriormente, es una técnica que se debe utilizar en la construcción de cualquier tipo de prueba psicológica. Qué interesante. Si se quiere tener solidez y consistencia científica, si queremos que la prueba sea sólida y que tenga consistencia científica, tanto en la prueba que se está construyendo como en los resultados psicológicos que se espera obtener a través de ella. O sea, no solamente tiene que ver con ese proceso de elaboración de prueba en el momento de la construcción, utilizar la tabla de especificaciones, sino apuntando ya en perspectiva hacia adelante con una visión de que querramos tener resultados válidos y confiables. Entonces tenemos que trabajar con una tabla de especificaciones, lo que plantea Noé Ardila. Sigamos leyéndolo y aprendiendo de Ardila. En este apartado, Ardila quiere transmitir las ventajas científicas que proporciona el uso de una tabla de especificaciones. En la parte final, lo que quiere explicar es
que entendamos que esto se tiene que hacer con sentido si queremos que tenga una validez, más específicamente una validez de contenido. Por eso arranca diciendo lo siguiente, que dado que en una tabla de especificaciones se tienen en cuenta las áreas que se van a tratar en una prueba psicológica, asocien las áreas a dimensiones, ¿sí? Obviamente dentro de cada constructo hay dimensiones. Él lo plantea como áreas, pero en la jerga que manejamos hoy día hablamos de esas dimensiones dentro de un constructo. Esto ustedes lo saben porque ya practicamos con diferentes instrumentos de, de medición en lo que tiene que ver con psicometría. Bueno, sigue diciendo, da ejemplos, porque menciona justamente que se tienen en cuenta las áreas que se van a tratar en una prueba psicológica. Por ejemplo, áreas de relacionamiento interpersonal. Antes de proseguir, vuelvo a recalcar esto que para mí es importante, ¿verdad? Que esas áreas denominamos nosotros dimensiones. Y acá tenemos ejemplos. Había mencionado áreas de relaciones interpersonales con los padres, por ejemplo, ¿sí? Con los parientes, con los amigos, con personas que tienen roles de autoridad, con personas dependientes, etc. Y se tienen en cuenta también los objetivos, es decir, esas dimensiones o áreas dentro de un constructo se elaboran con un fin. Si nosotros tenemos que basarnos obviamente en lo empírico, en nuestra experiencia. En teoría, pues no tenemos que nosotros investigar un constructo si no tenemos una base de conocimiento al respecto. En lo posible tiene que haber esa experiencia, tiene que haber eso que pasa por lo empírico, tiene que haber insumo que tiene que ver con autores teóricos que hablan del constructo y tiene que haber en lo posible evidencia científica, publicaciones, tesinas, tesis, libros técnicos. Entonces no solamente es el tema de saber cuántas dimensiones podrían estar conformando el constructo, sino qué objetivo tiene cada dimensión, cada área. Área lo denomina Ardila, ¿verdad? Es decir, también es importante el objetivo de cada área, el objetivo de cada dimensión. Dice, es decir, aquello que se busca detectar o que se busca medir. Eh, Esto es lo que lo dice, es lo que plantea como objetivo. Y bueno, ¿qué queremos medir? Y ahí menciona entre los ejemplos la agresividad, la sociabilidad, el manejo del control yoico interno en las relaciones interpersonales. Acá yo no vamos a una escuela, a una corriente, el manejo de controles externos, ¿sí? Etcétera. Entonces, se va a tener un test equilibrado. Dice, claro, obviamente vos tenés que tener un test balanceado. De hecho, que hay áreas o dimensiones que tienen más peso que otras. Y esas áreas que tienen más peso en un porcentaje mayor son los que van a tener mayor cantidad de ítems. Y ese balanceo no tiene que ver con que, el balanceo no tiene que ver con que si tenemos tres dimensiones, cada dimensión tiene que tener el 33,3% de los ítems. No, no es así. El balanceo tiene que ver con que las dimensiones que tienen más efecto en la conducta, más peso sobre la conducta, tengan mayor porcentaje
de indicadores o de variables que luego se transforman en más indicadores, perdón, que luego se transforman en más preguntas o más frases, más ítems, más reactivos. Entonces hay una coherencia metodológica, entre tiene que ver con el constructo, las dimensiones, la definición conceptual de esas dimensiones, eh, y que esté bien equilibrado en el sentido del balanceo de que el peso que tiene cada dimensión realmente se aproxime al peso que tiene en nuestra conducta, teniendo en cuenta variables cognitivas, emocionales, comportamentales, etcétera. Y eso va asociado obviamente a sus indicadores y a los reactivos, lógicamente. Sigue diciendo, y por consiguiente, no sesgado ni recargado en un sentido con menoscabo. Bueno, y el sesgo no se olviden que es un error sistemático del investigador. No tiene que haber un error acá por parte del investigador. No podemos recargar más una dimensión en menoscabo de otro por hacerlo, ¿verdad? Por prejuicio o por una disminución injustificada en otras áreas. Fíjense justamente lo que le estoy diciendo, ¿verdad? No, no puede hacerse por menoscabo nomás. Tiene que haber una coherencia para que una dimensión tenga más peso y más reactivos que otra dimensión, que una dimensión tenga más peso y más reactivos. Me refiero a las áreas, en este caso asociado a lo que plantea Ardila, o el logro de los objetivos de medición propuestos. Obviamente cada dimensión va a tener su objetivo. Es decir, que se mida otra cosa que no es lo que quiere detectar el psicólogo con esa prueba. Ese es el caracú de todo. Ese es el caracú de todo. En esta última parte de la explicación relacionado a ventajas científicas que proporciona el uso de una tabla de especificaciones, plantea Ardila lo siguiente. De lo contrario se deduce que se tendrá un test con una alta consistencia interna que, en psicometría, se llama validez de consistencia interna. Lo que significa que el test va a medir aquello que se propone medir y no otra cosa. En castellano, obviamente, si a partir de una tabla de especificaciones sacamos buenos reactivos para cada dimensión o para cada área, esos reactivos que representen a esas áreas o esos reactivos que representen a esas dimensiones, más allá que sean dependientes o independientes esas dimensiones, entonces podemos entender que va a haber una correlación de los ítems de una dimensión con otra dimensión cuando el constructo que se está analizando tiene dimensiones o tiene áreas que son dependientes entre ellas. Y esos reactivos se van a correlacionar entre ellos. Si fuera una dimensión, un constructo con dimensiones independientes, los reactivos se correlacionarían, los reactivos de una dimensión se correlacionarían entre ellos. Entonces, la consistencia interna no tiene solamente que ver con la validez, que ahí ya pasa a ser una cuestión de constructo, sino también tiene que ver con la confiabilidad. La consistencia interna tiene esas dos aristas.
pasa ya por una validez de constructo, o sea, pasamos de una cuestión de contenido a una cuestión del constructo propiamente dicho, y que a la vez está relacionado con la confiabilidad de consistencia interna. Y fíjense lo complicado y lo técnico que es de saber hacer bien un instrumento en lo que tiene que ver con la validez de contenido. Y la ventaja que ofrece justamente la tabla de especificaciones si está bien construida. Y lo que ya dije anteriormente, eh, me adelanté un poco a lo que plantea Ardila, y esto sin haberlo leído, ¿verdad? El test en cuestión tendrá también una máxima confiabilidad, es lo que le dije, ya que sus resultados siempre serán estables. Es decir, estos siempre serán los mismos, aunque las condiciones de aplicación varíen. Podés variar las condiciones de aplicación, podés variar en lo que tiene que ver en los tiempos, podés variar también en el contexto en el cual empleado. Pero los reactivos son buenos indicadores. En el caso si medimos algo de psicopatología, son, por ejemplo, son buenos síntomas para medir ese constructo, ¿sí? Y si fuera, por ejemplo, a ver, un poco, que podría ser una habilidad, un razonamiento matemático, por ejemplo. Los reactivos también son buenos, o sea, le pones multiplicación, división, suma, resta, raíz cuadrada, potencia. Son buenos reactivos para poder analizar el razonamiento matemático de la persona. O sea, los reactivos van en función a qué? Al proceso largo previo. Los reactivos la parte final nomás ya. La parte final nomás ya de la tabla de especificaciones. Pero esos reactivos demuestran su validez de constructo al correlacionarse entre ellos y demuestra su confiabilidad de consistencia interna. Puede ser medido con alfa de Cronbach, división por mitades, Spearman-Brown, de Richardson. Son diferentes tipos de confiabilidad que son de consistencia interna demostrando la fiabilidad, la precisión del instrumento. Y obviamente hay que tener mucho cuidado con la explicación que estoy dando porque reactivos que se correlacionan entre ellos en una dimensión A, si es un constructo con dimensiones independientes o áreas independientes, no se van a correlacionar con los reactivos de la dimensión B o el área B, porque no es un constructo dependiente. En los constructos que son dependientes, en las dimensiones sí se van a correlacionar. Seguimos explicando. Esta fue la parte de ventaja científica que proporciona el uso de una tabla de especificaciones. En este apartado del paper del autor Ardila, un gran científico investigador, sobre todo en la parte de experimentación, de psicología experimental. Capa total. Bueno, en este apartado Ardila plantea la preparación de una tabla de especificaciones. Entonces hace un relato de cómo preparar y que en algún momento, y eso quiero aclararlo bien, yo corto este proceso porque me parece innecesariamente más complejo de lo que debe ser y le agrego pasos que tienen que ver con la experiencia que tengo en mi formación científica para hacerlo más viable. La palabra correcta es viable. Entonces, hasta un punto vamos a desarrollar la tabla de especificaciones. Todo esto que estoy explicando está dentro del paper que está en el aula virtual de la materia o en el correo electrónico del curso ¿verdad? Y que obviamente
Entendiendo esto y asociando a este apartado de preparación de una tabla de especificaciones, sirve para que podamos leerlo así en extenso, en forma completa hasta el final, pero atendiendo que hay una parte que yo decido cercenar porque me parece que es más viable el procedimiento que planteo y el ejemplo que doy es bastante bajado a tierra para que puedan hacer la investigación instrumental que está como trabajo práctico y puedan construir la tabla de especificaciones en lo que tiene que ver con este apartado de preparación en forma más viable. Bien, dice lo siguiente Ardila. Cuando se ideó la tabla de especificaciones, también conocido como blueprint en inglés, se afirmó que solamente serviría para organizar y darle base científica a los test de tipo cognitivo, atiendan bien, y cuyos sistemas de respuesta fueran de tipo papel y lápiz. Ya esto lo mencionaban Thorndike y Hagen en 1969. Hoy se sabe, y esto es muy importante, que no es así, que prácticamente cualquier tipo de test, no lo dice Riego, lo dice Ardila, cualquier tipo de test puede y debe ser organizado, puede y debe ser organizado mediante una tabla de especificaciones. Si, como se afirmó antes, se quiere obtener una prueba con sólidas bases científicas. Por tanto, si queremos sólidas bases científicas, debemos emplear una tabla de especificaciones en la elaboración de una prueba. Y ahí pasamos a esto justamente, ¿verdad? En la preparación para construir una tabla de especificaciones se deben tener en cuenta los siguientes pasos. Y bueno, paso 1, definir qué áreas. O sea, a partir de ese constructo, cuántas áreas, vuelvo a repetir, lo que es para áreas para Ardila es para nosotros lo que yo les enseñé como dimensiones, ¿verdad? No estamos hablando todavía de factores porque factores es a partir de que nosotros le aplicamos el análisis factorial. Y ahí se factorializa la dimensión. Entonces, estamos hablando de áreas, según lo que dice Ardila, dimensiones es lo que nosotros vamos aprendiendo según otros autores, ¿verdad? Definir qué dimensiones y por consiguiente cuántas dimensiones va a tener el constructo que estamos nosotros analizando en lo que implica en la investigación instrumental. Usted desea que tenga el test que va a construir. ¿A cuántas dimensiones usted desea que tenga el test que va a construir? Por ejemplo, si quiere construir una prueba para detectar. Bueno, y ahí vamos ya al caso directamente. Vamos a pasar a la siguiente lámina para poder entender, ¿verdad? El caso de ejemplo viene así. En el caso que quieras construir una tabla de especificaciones en un constructo que mida, por ejemplo, características patológicas de la depresión, y aclaro que este ejemplo lo pone Ardila, ¿verdad? Porque en el ejemplo 2 lo pongo yo como para que se pueda comprender un poco mejor, ¿verdad? Las áreas podrían ser, en este caso las áreas asocienlo siempre a dimensiones, ¿verdad? En las relaciones con parientes, con amigos, laborales, en la asistencia al trabajo, en la eficiencia laboral, en las actividades de recreación, en las reuniones de carácter social, en el sueño, en la alimentación y así sucesivamente. Y no está mal, o sea, evidentemente la tiene clara Ardila, pero respeto mucho su conocimiento psicométrico de psicología experimental e investigación, pero para mí que no la tiene tan clara en lo psicopatológico, ¿verdad? Y, pero bueno, ya lo respeto mucho, así que por otro lado, tomando en cuenta eso,
Planteé, planteé el ejemplo 2, que es un caso de un instrumento comprobado y recomprobado, usado por psicólogos e inclusive recomendado por los psiquiatras. Y este ejemplo 2 que planteo intenta un poco, como siempre le digo, bajar un poco más a tierra lo que quiere decir con esto, ¿verdad? Y obviamente es el inventario de depresión de Beck, la segunda, la segunda versión. La primera, recuerdan que estaba basada en el DSM-3, igual que la 2, esta es la 2 revisada, luego para ser sincero. Dice que representa a dos dimensiones subyacentes. Por un lado, la dimensión o factor estamos hablando ya porque esto ya se comprobó que estaba factorializado. Los ítems se agruparon, los ítems vienen a ser síntomas, ítems, ¿verdad? Para poder entender. Se agruparon de la siguiente manera. Los ítems que representan a la parte cognitiva y afectiva, cognitiva, pensamiento, ideas, creencias, y la parte de los afectos, las emociones, se agruparon en un solo factor, en una sola columna. Y esos ítems, que al final de cuentas eran síntomas, eh, eran los siguientes, que se presentaron así agrupados en este factor, en esta dimensión, lo que llamaría área el profesor Ardila. Estos ítems síntomas son tristeza, fracaso, pérdida de placer, sentimientos de culpa, sentimiento de castigo, disconformidad con uno mismo, autocrítica, pensamiento o deseo suicida, irritabilidad, pérdida de interés, indecisión, llanto. Fíjense que son todos ítems, síntomas que tienen que ver con lo cognitivo y con lo afectivo. El llanto, aunque aparentemente parezca somático, fisiológico, es el producto de las emociones, de los afectos. Por eso se agrupó dentro de esa primera dimensión o primer factor. Estamos hablando de que esto ya pasó por un proceso de análisis factorial, por eso lo denominamos factor. Y por otro lado, lo que sería para Ardila la segunda área, para nosotros la segunda dimensión o factor somática, están los ítems que medían pérdida de energía, cambio en los hábitos de sueño, cambio en los hábitos de apetito, dificultad de concentración, cansancio o fatiga. Y sí, guarda relación con lo somático. Y acá hay otro punto importante, ¿verdad? Que es, no olviden que la versión anterior del BEC estaba ajustado al DSM-3. Por tanto, en vez de incluir cambio en los hábitos de sueño, suponían, y de hecho el ítem iba así, que la persona dormía más de lo que debía dormir. Y en el cambio de los hábitos de apetito, la persona comía menos de lo habitual porque estaba en un cuadro depresivo. En el DSM-4 viene en el manual diagnóstico y estadístico, cuarta revisión de la Asociación de Psiquiatras Norteamericanos, eso es el DSM-4, ¿verdad? Para que podamos entender, porque los estudiantes de clínica, por ejemplo, del área clínica, el énfasis clínico, o una especialidad o una maestría en clínica, manejan lo que es el DSM-4, la CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades. Los de educacional manejan, por ejemplo, lo que es la CIF y también los de laboral, la Clasificación Internacional de Funcionalidad. Pero los de laboral, por ejemplo, no manejan lo que es el DSM-4, ¿verdad? No se da como psicopatología, propiamente dicho. Y tampoco la CIE-10 no se da, no hay una materia en psicopatología. Bueno, por lo menos en esta camada, con esta nueva malla curricular, de la cual yo no estoy muy de acuerdo que no tengan psicopatología, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Entonces, para poder entender solamente qué significa DSM-4, qué significa CIE-10, qué significa CIF, que son
todos manuales de organizaciones, de organismos internacionales que justamente se encargan de clasificar, agrupar, por lo que tiene que ver por la sintomatología, las entidades diagnósticas. Bien, bien, bien. Este es un ejemplo simplemente para que entendamos. Pasamos a un siguiente caso. Espero que hayan comprendido el ejemplo. Seguidamente desarrollaremos el punto 2 dentro de lo que es la preparación de una tabla de especificaciones. ¿Qué propone Ardila en el punto 2? Decidir qué porcentaje le va a otorgar a cada una de las áreas escogidas, seleccionadas sobre una base del 100%. Esto hay que tomarlo bien en cuenta porque resulta ser que el peso que le vamos a dar, el porcentaje que le vamos a dar a cada dimensión tiene que estar basado en cuestiones técnicas y no hacerlo al libre albedrío. Pone un ejemplo, Ardila, y dice, a la primera área le voy a dar un 2%, a la segunda área un 5%, a la tercera área 8%, y así sucesivamente hasta completar el 100%. Pero ojo que este porcentaje estos porcentajes, porque son varios porcentajes, em, de la primera, segunda, tercera área, asocienlo a primera, segunda, tercera dimensión, son bajos, 2%, 5%, 8%, pero esto es solamente pedagógico. Normalmente en psicometría los constructos son 2, 3, 5, 6, ¿verdad? Entonces, estos valores que está citando él son más altos, 15%, 25%, 30%, en realidad, para cada dimensión. Salvo algunos instrumentos que, bueno, que sí, ya en 20 factores, 30 factores, pues son excepcionales. La mayoría de los instrumentos oscilan entre 3, 5, 7 áreas a lo sumo. Por eso explico esto para que no se confundan, ¿verdad? Sigue diciendo que el criterio que otorga los porcentajes será la importancia que usted considere se le debe dar a un área sobre otra área, a una dimensión sobre otra dimensión, en concordancia con los patrones de la ciencia. No olviden el peso que tiene que ver en la conducta, los patrones de conducta, ¿verdad? De esa dimensión. Por eso puse esta observación acá, como para que ustedes tomen en cuenta lo que le estoy planteando y tratando de aclarar lo que dice Ardila. Y, y va así, que es en el punto 2, que es lo que acabamos de citar, se sugiere tener en cuenta la base empírica del investigador. Uno puede investigar normalmente algo que uno mismo encuentra que es un motivador para investigar, donde uno está buscando una respuesta a una pregunta y eso le surge a uno como investigador. Normalmente no es que lo ideal es que no se le recomiende, sino que uno descubra que hay esa parte eh, de la sociedad, falta que se eche luz de un constructo psicológico. Entonces la base empírica del investigador sobre el constructo es fundamental. Uno tiene que conocer el constructo que va a investigar. Otro punto para tener en cuenta el peso que le vamos a dar en cada dimensión, el porcentaje que le vamos a dar a cada dimensión, tiene que estar basado en la referencia de diferentes autores teóricos. Tiene que estar referenciada cada dimensión con autores teóricos y si es posible de diferentes autores teóricos en el tema de estudio. Basado obviamente en libros técnicos. Ustedes tienen en la biblioteca un montón de libros técnicos. Hoy día hay acceso por medio de plataformas, de diferentes plataformas, a diferentes libros técnicos.
facultad está asociada a diferentes plataformas. Hay que ir a la biblioteca y solicitar el código, pero tenemos nosotros acceso a diferentes plataformas donde hay libros técnicos. Por último, lo que tiene que ver con publicaciones científicas anteriores para poder decidir el peso que le vamos a dar. O sea, no se van a salvar de leer. Peleeta, lean. Hay que leer. No, no puedo agarrar y hacer la réplica de un instrumento. No, no es así. El ajustar culturalmente, validarlo, adaptarlo lingüísticamente, adaptarlo psicométricamente a otra sociedad, a otra cultura, a otra nación, a otra población, eh, a otras normas locales, grupos, a subgrupos. Creo que ya le dije técnicamente todas las denominaciones. Requiere que lean y requieren una base científica, por eso que cita ahí justamente, o sea, yo incluyo las publicaciones científicas anteriores. Ella incluye artículos en revistas indexadas, tesinas de grado, tesis doctorales, que haya a nivel local y que pueda haber también publicado a nivel internacional porque tenga que ver con nuestro contexto. Que se haya publicado internacionalmente, pero que tenga que ver con nuestro contexto, que se haya hecho acá. Entonces, esas son cosas que tenemos que manejar, son nociones que tenemos que manejar. No podemos nosotros darle un peso, un porcentaje a cada dimensión solamente porque se nos parece. Tenemos que tener dominio del tema, y el conocimiento empírico, vivencial del constructo. Nada de esto es poca cosa. Bien, y por último, no, no es por último en lo que tiene que ver con la preparación, sino que por último en esta lámina, ¿verdad? Eh, lo que tiene que ver con el punto 3 de la preparación de una tabla de especificaciones es el siguiente: definir en forma operacional. Fíjense lo que plantea Kerlinger en 1975, que de hecho es una persona que maneja muy bien la parte de investigación con enfoque cuantitativo. Estamos hablando de Kerlinger. Y dice lo siguiente, en lo que tiene que ver con definir en forma operacional. Los objetivos, no es poca cosa, fíjense que acá habla de los objetivos que pretende alcanzar la prueba. O sea, cada dimensión no solamente tiene que tener una definición conceptual, sino cada dimensión tiene que tener un objetivo. Por ejemplo, identificar el vocabulario de tipo depresivo. Los signos depresivos pueden ser relacionados en el DSM-4. Obviamente, si yo quiero identificar la sintomatología depresiva en un grupo determinado, ¿en qué me tengo que basar? Perdón. Me tengo que basar en un libro técnico, en un manual técnico. Y ahí tenés, por ejemplo, en este caso el DSM-4, que yo lo había citado anteriormente. Y ahí puedo analizar la frecuencia de la crisis depresiva y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero construir un instrumento que mida depresión, lo que menciona acá nuestro amigo Ardila, ¿verdad? También Kerlinger mencionan el tema de que yo voy a sacar los síntomas para la depresión y ustedes asocian eso a indicadores del constructo laboral, a indicadores del constructo clínico, a indicadores del constructo educacional. Si yo quiero evaluar el clima organizacional, tengo que ver entonces indicadores de clima, cuáles son las dimensiones para medir el clima y dentro de esas dimensiones, qué objetivo tiene cada dimensión. ¿Cuál es el objetivo de cada dimensión? ¿Qué pretende hacer cada dimensión? ¿Qué pretende medir cada dimensión? ¿Y cuáles podrían ser los indicadores de esa dimensión? Obviamente hice un ejemplo para que ustedes puedan tener esta más adelante. Yo quiero medir, eh, por ejemplo, dentro de lo que es psicología educacional, la comprensión lectora, cuánto comprenden los niños lo que leen. Yo necesito saber qué dimensiones están dentro del constructo comprensión lectora, definir esas dimensiones y después, posteriormente, obviamente, a partir de sacar el porcentaje de cada dimensión, saber también qué indicadores tiene, además de los objetivos, qué indicadores yo puedo sacar.
Bueno, eso para que podamos entender, ¿verdad? Y pasemos al siguiente punto, que es el punto 4, para poder seguir comprendiendo lo que tiene que ver con la preparación de una tabla de especificaciones. Ojo que acá, claro, ojo que yo acá, a partir justamente de acá, de acá de lo que viene estoy hablando, decidí cercenar la explicación de Kerlinger y propuse un procedimiento paraguayo, bajado a tierra, ¿sí? Esa es la idea. Y que le sea más viable desde el punto de vista operativo, justamente. Pasamos al punto 4. Ingresamos al punto 4 de la preparación de una tabla de especificaciones. Este punto 4 incluye lo siguiente: decidir qué porcentajes sobre una base del 100%, obviamente, ¿verdad? Le vamos a asignar a cada uno de los objetivos hasta completar el 100%. Es decir, no olviden que cada dimensión recibió un porcentaje determinado. Supongamos que la dimensión 1 recibió un porcentaje supongamos, del 30%. La dimensión 2 del 50% y la dimensión 3 del 20%. Voy a ponerlo esto graficado ahí. La dimensión 1, voy a poner una D y un 1, ¿sí? Era 30% la primera dimensión, ¿cierto? La dimensión 2, ¿cuánto era? 50%. Y la dimensión 3, mi letra, era, por ejemplo, del 20%. Bien, vamos a trabajar con ¿cuál dimensión? Vamos a trabajar con esta dimensión. De ejemplo, la dimensión 1 del 30%. Por tanto, esta dimensión 2, que es 50%, y dimensión 3, que es 20%, ahora no vamos a trabajar. No vamos a trabajar ahora. Obvio que después vamos a tener que trabajar. Yo ya no voy a trabajar, usted va a tener que trabajar. Pero voy a tomarle como ejemplo la dimensión 1. Entonces, borro nomás lo otro para que no cree problemas. Por tanto, entonces, lo que voy a hacer es asignar lo siguiente. Ese 30%, el 30%, ahora, el 30%, ahora pasa a ser, ¿saben cuánto? Pasa a ser 100%. Pasa a ser 100%. O sea, también el 50% va a pasar a ser 100%. Y también el 20% anteriormente va a pasar a ser 100%. Y nosotros, supongamos que en esa dimensión, supongamos nomás, tenemos en esa dimensión 3 objetivos. Voy a poner una O de objetivo 1, objetivo 2 y objetivo 3. Y definimos ahí qué es cada objetivo. Lo que tenemos que hacer ahora es asignarle un porcentaje a cada objetivo. Dentro de esa dimensión, el objetivo 1 va a tener un peso, supongamos nomás, esto es supongamos, suponiendo, ¿verdad? El objetivo 1 va a tener un peso, por ejemplo, del 40%. ¿Sí? El objetivo 2 va a tener un peso del 35%. Y el objetivo 3 va a tener un peso del
¿Cuánto queda acá? Queda 25%. 20, ahí está. 25%. Entonces, este objetivo número 1 va a tener un peso del 40% y tenemos que crear los indicadores posteriormente y después estos indicadores transformarlo a ítems. Bueno, y eso es lo que le quiere decir con asignar a cada uno de los objetivos un peso, un porcentaje hasta llegar al 100%. Por último, es decidir de cuántos ítems quiere que conste el test, es decir, cuántos ítems debe tener el test. 80 ítems, 50 ítems, 60 ítems, 100 ítems. Eso ya en base al conocimiento empírico del constructo, en base a libros técnicos que nos guían en la parte teórica del constructo y también en la parte metodológica que tiene que ver con los artículos científicos en revistas indexadas, tesinas, tesis doctorales, tesinas de grado. Y por eso que justamente menciona este punto acá en la nota. Esto lo puso Ardila, no lo puse yo. Dice lo siguiente. La decisión anteriormente escritas deben basarse en criterios científicos. Estamos hablando de los pesos para cada objetivo, por ejemplo. Porcentaje para cada objetivo dentro de una dimensión. Y no en caprichos o subjetividades no sustentables por leyes o por principios establecidos por la ciencia de la psicología. Por ejemplo, el establecimiento de áreas y su distribución porcentual debe responder a qué? A las preguntas: ¿qué áreas ha establecido la psicología para este aspecto, fenómeno o factor psicológico? Fíjense, es lo que estamos hablando, lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Y la psicología no ha hecho ninguna clasificación al respecto. Interesante lo que plantea Ardila. Este ejemplo que ustedes ven así un poco eh, no tan prolijo, ¿verdad? Lo tengo bien prolijamente hecho en el ejemplo de un caso de Burnout, en la elaboración de un instrumento que mide Burnout, por ejemplo, que hice un pequeño ejemplo para ustedes, pequeño gran ejemplo. Sigamos y vamos finalizando con esto antes de pasar al ejemplo que preparé para ustedes. En el caso que la psicología no haya establecido criterios para clasificar ese constructo en lo que tiene que ver con sus dimensiones o los indicadores, por ejemplo, variables dentro de esas dimensiones o síntomas, por ejemplo, signos, síntomas dentro de lo que es cada dimensión, si fuera algo psicopatológico. En el caso que la psicología no haya establecido los criterios de clasificación, la pregunta anterior puede sustituirse, por las siguientes. Y fíjense bien antes de elaborar el test, construir el test, validar el test, adaptar el test, realizar el análisis psicométrico del test. Por favor, fíjense en estas preguntas. ¿Con qué criterios académicos o científicos puedo establecer las áreas, las dimensiones del constructo? ¿Cuáles son las prioridades establecidas por la psicología con respecto a las áreas, a las dimensiones, de tal manera que sirvan para sustentar la asignación de porcentajes? Si no existen tales criterios, entonces se puede preguntar, de acuerdo a las exigencias de este trabajo, cuál debe ser el orden de prioridades en la distribución de los porcentajes. Fíjense, esa otra salida, ¿cuál puede ser el orden de prioridades en la distribución de los porcentajes? Interesante eso. Voy a subrayar como para que ustedes puedan entender, porque ojalá puedan hacerlo en base a lo anterior, pero bueno, confiar. ¿Cuál debe ser el orden de prioridades en la distribución de los porcentajes? Y subrayé. Lo dicho
para las áreas también es válido para los objetivos. Y para la priorización, es lo que estoy diciendo, o sea, lo mismo que el mismo análisis que realizamos para crear las dimensiones y dar un peso a las dimensiones, ese mismo análisis es válido también para crear los objetivos y el peso que le vamos a dar a cada objetivo dentro de cada dimensión. O sea, dentro de cada dimensión va a haber objetivos. No va a haber un solo objetivo, sino puede haber varios objetivos. Y entonces cada objetivo va a tener que recibir un peso también. Fíjense, se van a fijar en el ejemplo que les puse. Y para la priorización porcentual de los mismos, obviamente, ¿qué prioridad le vamos a dar a cada objetivo en relación al peso, al porcentaje? La idea es que la definición de las áreas, los objetivos y las respectivas distribuciones porcentuales no se haga de manera caprichosa ni aleatoria, sino que se haga en base a la ciencia, a criterios científicos. Espero hayan podido comprender hasta acá, porque ahora vamos a ir a la parte práctica y trataremos de que eso logre comprenderse a profundidad antes de que realicen el trabajo de investigación. Pues la idea es que ustedes elaboren o validen o baremen o adapten un instrumento. De todo esto es importante.